Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de los nuevos horizontes en anticoagulantes. Los integrantes son Ángela Erazo, Ruda Arboleda, Paula Ortega, Felipe Herrera y Natalia Marcillo. Para comenzar vamos a hablar acerca de la historia. La heparina fue hallada en estudios experimentales en perros en 1922 por el Dr. Howell, quien aisló una molécula con propiedades anticoagulantes y la denominó heparina, por provenir de un extracto de hígado macerado. Esa nueva molécula tuvo aplicación clínica desde 1937 para prevenir trombosis postoperatoria y significó un importante aporte en la Segunda Guerra Mundial, al permitir conservar las bolsas de sangre y facilitar las transfusiones. La warfarina fue descubierta por el Dr. Link en los años 40, a partir de la observación de que animales morían por sangrado luego del consumo de determinadas plantas como el Galium adoratum y Asperula odoronata. Fue utilizada inicialmente como raticida. Su nombre proviene de la empresa que apoyó la investigación, Warf, y de la cumarina, que es su principio activo. Epidemiología. La fibrilación auricular afecta a 1 o 2% de la población. Se ha observado que es más frecuente en hombres y tiene una mayor prevalencia en caucáseos. Aumenta la probabilidad en mayores de 80 años en un 10% y la fibrilación auricular aumenta la expectativa de prevalencia de ICC e hipertensión arterial. La fibrilación auricular duplica el riesgo de muerte y quintuplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Se debe tener en cuenta las escalas de riesgo de sangrado para la estratificación del riesgo, que brindará mayor protección y precisión al momento de decidir la anticoagulación. Es útil para cuidados y monitoreos. La warfarina reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en un 64% en los pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, su estrecho rango terapéutico, un INR entre 2 y 3, hace que con un INR menor a 2 aumente el riesgo de accidente cerebrovascular y que con un IRN mayor de 3 aumente el riesgo de sangrado intracerebral. Se estima que el 50% de los pacientes con indicación no toman la warfarina, que el 50% de los que la toman la abandonan entre los 3 y 5 años, y que el 50% de quienes la reciben no tienen el control adecuado. En el registro récord ABF, los datos correspondientes a Colombia mostraron que solo el 52% de los pacientes con este tipo de medicamento, mayor o igual a 2, reciben warfarina. Bueno, dentro de las limitaciones de la warfarina encontramos un inicio de acción lento, una respuesta anticoagulante variable, numerosas interacciones con medicamentos y alimentos. Las limitaciones de la heparina no fraccionada son baja disponibilidad y vida media corta, respuesta anticoagulante variable, trombocitopenia y osteoporosis. Entre los nuevos anticoagulantes orales se destacan inhibidores directos del factor 10, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, inhibidores directos de la trombina como el dabigatran. Estos anticoagulantes orales fueron evaluados en varios estudios en los que se compararon con la warfarina. Se encontró que estos mostraban o no mostraban inferioridad e incluso superioridad en la anticoagulación de pacientes con fibrilación auricular con respecto a la warfarina. Sin embargo, sus resultados no son comparables entre sí, fundamentalmente porque las poblaciones no fueron similares como los muestra el score CHATS, que fue entre 3 y 6 en el 32.5% de los pacientes del RELI, en el 30.2% del Aristóteles y en el 87% del estudio Rocket AF. Bueno, comenzamos hablando del rivaroxaban. Bueno, este medicamento tiene una absorción de 20 miligramos, tiene una biodisponibilidad del 66% en ayunas, que aumenta con la ingesta de alimentos. Distribución. Se une a proteínas en el 92 a 95% con un volumen de distribución moderado. Se metaboliza las 2/3 partes sin metabolitos activos en la circulación.
Un tercio se elimina sin cambios por orina. De las partes metabolizadas, la mitad se elimina por orina y la otra mitad por hepatobiliar. Interacciones. No se debe administrar con antimicóticos, azólicos, ni inhibidores de las proteínas del VIH. Programas de estudios clínicos. El rivaroxaban ha sido evaluado en diferentes indicaciones: fibrilación auricular no valvular, enfermedades coronaria aguda, tratamientos y prevención de la trombosis venosa profunda. Se evaluó en un estudio que incluyeron más de 75,000 pacientes. Ha sido aprobada por la FDA, EMA y NHS para su utilización en la prevención de accidente cerebrovascular y embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular. Esta nueva perspectiva está siendo incluida en las actualizaciones de las guías para el manejo de la fibrilación auricular, lo que marca la importancia de estos medicamentos para el pronóstico de los pacientes con fibrilación auricular. Prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y muerte, y este riesgo está asociado al embolismo. Por esto, no es sorprendente que numerosos estudios desde fines de los 80 hayan demostrado que la anticoagulación con warfarina reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en un 64% y de mortalidad por cualquier causa en un 26% en pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, estos resultados no se traducen en la práctica médica, ya que solo el 50% de los pacientes con indicación de anticoagulación oral la reciben. Esto puede deberse tanto a las limitaciones del tratamiento con warfarina como a la alta variabilidad en la respuesta, el rango terapéutico estrecho y la percepción por parte de algunos clínicos de que la warfarina aumenta el riesgo de sangrado intracerebral, especialmente en la población anciana, que es justamente la que más se beneficiaría con el tratamiento. El desarrollo de los nuevos anticoagulantes busca superar estas limitaciones en base a los avances en el conocimiento de los mecanismos de la coagulación. Los principales objetivos en el desarrollo de estas nuevas drogas son tres. Primero, factor tisular 7A. Su inhibición evita el inicio de la coagulación, por ejemplo, tifacohin, droga parenteral en el desarrollo. Factor 10A. Es el guardián y amplificador en la cascada de la coagulación. Es inhibido indirectamente por el fondaparinux y directamente por los nuevos anticoagulantes orales como rivaroxaban, apixaban y edoxaban, entre otros. Factor 2A. Los inhibidores directos de la trombina incluyen el cimelagatrán, que fue retirado por hepatotoxicidad, y el dabigatran, que actualmente se encuentra disponible. Inhibir uno u otro objetivo de la cascada de la coagulación produce resultados distintos que se deben tener en cuenta en el momento de decidir la terapia a utilizar. La inhibición del factor 10A bloquea la amplificación de la coagulación y la generación de la trombina. Sin embargo, no bloquea la acción de la trombina residual, que tiene otras funciones hemostásicas, incluida su acción anticoagulante, y preserva los mecanismos hemostáticos. La inhibición de la trombina bloquea la actividad de la misma en todas sus funciones, perdiéndose los beneficios de la trombina residual. Bloquea la activación por contacto y también la activación plaquetaria. Por lo tanto, el grado de anticoagulación es más profundo con los inhibidores de la trombina que con los inhibidores del factor 10A. Esto también explica por qué hay más efectos secundarios con los inhibidores de la trombina, como ha sido observado en los estudios clínicos. Es importante conocer las diferentes propiedades farmacológicas de los nuevos anticoagulantes orales para poder decidir el tratamiento en el paciente individual. Entre ellas, la biodisponibilidad luego de su administración oral es del 80 a 100% para rivaroxaban y del 6% para dabigatran. Por esto, una alteración en la absorción del medicamento va a ser más significativa con dabigatran que con rivaroxaban. Otra diferencia que suele confundir a los clínicos es que si bien todos los anticoagulantes orales tienen una vida media más corta,
y el rivaroxaban es el que tiene la vida media más corta y el dabigatran la más larga. El rivaroxaban se administra una vez al día y el dabigatran 2 veces al día. Esto se debe a que la actividad anticoagulante del rivaroxaban se mantiene en niveles adecuados durante las 24 horas, tal como lo demostraron los estudios clínicos, y por esto no es necesaria una segunda dosis. La excreción es principalmente renal en estos medicamentos. El rivaroxaban se elimina en un 36% como droga activa, en tanto que la eliminación renal del dabigatran es del 80%. Esto hace que el dabigatran sea más vulnerable en los casos de insuficiencia renal. Cuando se compara estas características de estos medicamentos con la warfarina, se encuentra que el comienzo de acción de la warfarina es lento, requiriéndose de 2 a 5 días para lograr el nivel terapéutico, en tanto los NACO comienzan a actuar rápidamente a las 2 o 3 horas. La dosificación de la warfarina es muy variable, en tanto que los NACO es fija. Los alimentos pueden afectar la acción de la warfarina, pero de los NACO no. La interacción medicamentosa son muchas con warfarina y pocas con los NACO. La vida media de la warfarina es larga, mientras que la de los NACO es corta. La warfarina tiene un antídoto específico disponible, en tanto no lo hay para los NACO. Sin embargo, en la amplia clínica con los NACO no ha habido mayor preocupación por esto, pudiéndose manejar el sangrado con otras medidas y sin mayores inconvenientes. Los NACO han sido evaluados y aprobados para su utilización en prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica y en la prevención de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. También están siendo evaluados en el tratamiento del síndrome coronario agudo. Los nuevos anticoagulantes orales en fibrilación auricular. Los NACO fueron evaluados en comparación con la warfarina en estudios para demostrar no inferioridad, ya que por una cuestión estadística demostraron superioridad requeriría un número de individuos incluidos muy difícil de lograr en un estudio clínico. El dabigatran fue evaluado en el estudio RELI, un estudio multicéntrico que incluyó más de 18.000 pacientes con fibrilación auricular y uno o más factores de riesgo que fueron asignados aleatoriamente a warfarina en forma abierta a dosis de dabigatran, 110 mg o 150 mg 2 veces al día, en forma ciega. Los pacientes mostraron que la dosis de dabigatran de 110 mg no fue inferior a la warfarina, en tanto que la dosis de 150 mg no solo no fue inferior, sino que además fue superior en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular y embolia sistémica. En cuanto a la seguridad, se observó que la dosis de 150 mg 2 veces al día, que es más efectiva que la warfarina, no presentó exceso de sangrado con respecto a la warfarina, en tanto que la dosis de 110 mg 2 veces al día, que es equivalente en cuanto a efectividad, presenta una reducción del 22% del riesgo de sangrado con respecto a la warfarina. En cuanto al patrón de sangrado, se observó un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal con dabigatran 150 mg 2 veces al día que con warfarina. Pero por otro lado, los pacientes con warfarina tuvieron un mayor riesgo de sangrado mayor que amenazaba la vida. Otro aspecto de seguridad que ha creado preocupación fue la incidencia de infarto de miocardio, que en la publicación inicial del RELI fue estadísticamente mayor con dosis alta de dabigatran en comparación con warfarina. Sin embargo, los datos fueron reanalizados y en una publicación posterior se presentó que no hubo diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de infarto de miocardio entre ambas drogas. No hubo diferencias en la mortalidad entre el dabigatran y la warfarina, pero ambas dosis de dabigatran aumentaron la incidencia de dispepsias que ocasionó más abandonos. El apixaban fue evaluado en los estudios Averroes y Aristóteles. El estudio Averroes fue un estudio multicéntrico y doble ciego, que comparó apixaban 5 mg 2 veces al día con aspirina, 81 y 324 mg al día en pacientes con fibrilación auricular y un factor o más de riesgo para ACV.
que no tuvieron indicación de warfarina o su médico no la consideraba adecuada. Se incluyeron 5.600 pacientes que fueron seguidos en una media de 1.1 años. Es importante destacar que las características de los pacientes fueron similares a las de los pacientes del estudio RELI. Los resultados mostraron que la apixaban redujo en un 55% el riesgo de accidente cerebrovascular o embolia sistémica, sin presentar aumento del riesgo de sangrado en comparación con la AAS. El rivaroxaban fue evaluado en el estudio ROCKET-AF, que incluyó pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo, antecedentes de accidente cerebrovascular o AIT, o embolia sistémica en 2 o más factores de riesgo para accidente cerebrovascular. Se incluyeron más de 14.000 pacientes asignados en forma aleatoria, doble ciego y doble enmascaramiento a rivaroxaban 20 miligramos una vez al día o warfarina. Los pacientes con deterioro de la función renal recibieron 15 miligramos al día. Las características basales de la población de este estudio fueron de mayor riesgo que en los estudios contemporáneos. La edad media fue de 73 años, el 20% tenía insuficiencia renal con un clearance entre 30 y 50 mililitros minuto, por lo que requirieron reducción de la dosis. El score CHADS promedio fue mayor a 3 y el 55% de los pacientes tenía antecedentes de ACV, AIT o embolismo. Por lo tanto, se trató de una población de alto riesgo de accidente cerebrovascular y alto riesgo de hemorragia intracraneal. Los resultados mostraron que el rivaroxaban no es inferior a la warfarina, con una reducción del riesgo de accidente cerebrovascular o embolia sistémica del 21%, que se manifestó temprano y se mantuvo durante el seguimiento. Cuando se analiza la población de tratamiento, esta diferencia es significativa a favor de rivaroxaban, mostrando su superioridad con respecto a la warfarina. Sin embargo, cuando se analiza la población en intención de tratamiento, la reducción con rivaroxaban es mayor, pero no alcanza el nivel significativo. Con respecto a la incidencia de sangrado, no hubo diferencias entre ambos tratamientos en el riesgo de sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante. Sin embargo, se encontraron diferencias en el patrón de sangrado. Los pacientes con rivaroxaban tuvieron mayor caída de hemoglobina y requirieron más transfusiones sanguíneas. Pero por otro lado, los pacientes con rivaroxaban tuvieron menor riesgo de sangrado en órganos críticos, menor sangrado fatal y más importante aún, estos pacientes de alto riesgo tuvieron menor riesgo de sangrado intracraneano con respecto a la warfarina. La conclusión de estos estudios es que dispone de 3 nuevos anticoagulantes orales efectivos para la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. Son también seguros con respecto a los sangrados mayores y todos reducen el riesgo de sangrado intracraneal. Los efectos secundarios son mayores con el inhibidor de la trombina dabigatran. Quedan aún algunos temas no resueltos con los NACO como falta de métodos de monitoreo. Los clínicos están acostumbrados a monitorear el nivel de anticoagulación y los NACO no tienen este método específico. No se conocen los rangos terapéuticos, no hay antídotos, no se ha establecido el manejo del sangrado, faltan datos de seguridad a largo plazo. El clínico está acostumbrado al monitoreo de la anticoagulación, ya que le permite determinar la adherencia al tratamiento, ajustar el tratamiento, detectar acumulación o sobredosis, planificar el momento adecuado para una cirugía de urgencia, diagnosticar la causa de sangrado, brindar confianza al paciente al mostrarle que el medicamento está funcionando. Con respecto al manejo del sangrado, las medidas que se toman cuando el paciente está tomando warfarina incluyen suspender la warfarina, administración de vitamina K. Se requiere de 15 a 20 horas para que se puedan regenerar los factores de coagulación y restablecer la hemostasia. Maniobras de resucitación, como acceso venoso, administración de fluidos o transfusiones. Compresión mecánica o cirugía para suspender el sangrado si es apropiado. Si el paciente continúa sangrando, se puede administrar factor 7A recombinante
concentrado de complejo protrombínico o CCP activado. Ahora bien, si el sangrado se produce en un paciente que recibe anticoagulante oral, se debe administrar carbón activado que absorberá la droga ingerida en las últimas 4 a 6 horas, mantener la diuresis para eliminar la droga. La vida media depende de la eliminación renal, especialmente para dabigatran y menor relevante para rivaroxaban. Hacer seguimiento con TPTZ o hemoclot para dabigatran y TP o anti-10A para rivaroxaban. Suspender la droga. Maniobras de resucitación como acceso venoso, administración de fluidos o transfusiones. Compresión mecánica o cirugía para suspender el sangrado si es apropiado. Si el paciente continúa sangrando, se puede administrar factor 7A recombinante concentrado de complejo protrombínico o CCP activado. Uno de los principales problemas con el tratamiento con warfarina es su subutilización. Solo el 50% de los pacientes que tienen indicación la recibe. Una de las razones por lo que esto ocurre es que existe temor por parte de los médicos, ya que la mayoría de los factores de riesgo de accidente cerebrovascular son también factores de riesgo de sangrado, como la edad avanzada, hipertensión arterial, infarto de miocardio o enfermedad coronaria previas, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal, además de la anemia, antecedentes de sangrado y uso concomitante de antiplaquetarios, que son frecuentes en estos pacientes y aumentan el riesgo de sangrado. Las limitaciones del tratamiento de la warfarina son conocidos. Un reporte creciente sobre los motivos de ingreso al servicio de urgencia en los hospitales de Estados Unidos muestra que el 2 a 3% de los casos se debió a efectos adversos con drogas, y de ellos la droga más frecuente fue por lejos la warfarina, en un 33%, seguida por hipoglucemiantes como la insulina en un 14%, orales en un 11% y antiplaquetarios. Rivaroxaban en pacientes con insuficiencia renal. Un subestudio del estudio Rocket-AF analizó el efecto del rivaroxaban en los pacientes con insuficiencia renal moderada. Correspondió al 20% de la población total del estudio. Estos pacientes se caracterizaron por una mayor proporción de sexo femenino, 55% versus a 35% de los hombres, menor masa corporal, menos antecedentes de ACV, AIT, embolia sistémica y menor prevalencia de diabetes que los pacientes con clearance de creatinina igual o mayor a 50 ml/min. Los resultados mostraron que la eficacia del rivaroxaban en estos pacientes es similar a la observada en el estudio global, o sea que es tan efectivo como la warfarina e incluso con una tendencia a una reducción del riesgo de ACV o embolia. La diferencia es que estos resultados se lograron con una dosis menor de 15 mg día de rivaroxaban que la utilizada en el estudio total. Las conclusiones de este subestudio fueron: los pacientes con falla renal tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular y de sangrado comparados con los que no tienen falla renal. Los resultados en pacientes con fibrilación auricular y falla renal moderada fueron similares entre pacientes tratados con rivaroxaban y warfarina. En resumen, una dosis baja, 15 mg de rivaroxaban en este subgrupo de pacientes probó ser eficaz y segura al igual que en el resto del ensayo clínico, con tasas similares de sangrado y eventos adversos, y con menor tasa de sangrado fatal comparado con warfarina. Rivaroxaban en pacientes con accidente cerebrovascular previo. Se sabe que los pacientes con ACV previo tienen mayor riesgo de sangrado intracraneano con el tratamiento anticoagulante, pero también tienen mayor riesgo de repetir un accidente cerebrovascular isquémico. En la población del estudio Rocket-AF, el 55% presentaba antecedentes de accidente cerebrovascular. Esta prevalencia fue mayor a la observada en estudios similares como el RELI, Averroes y Aristotle, donde fue cerca del 20%. El subestudio en prevención secundaria de accidente cerebrovascular del estudio Rocket-AF comparó la eficacia y seguridad del rivaroxaban versus warfarina
en los pacientes con o sin antecedentes de ACV. Los resultados del punto final primario mostraron que los pacientes con accidente cerebrovascular previo tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular o embolia y que el rivaroxaban es el menos igual de eficacia como la warfarina para prevenir accidente cerebrovascular. En cuanto a la seguridad, se observó un menor riesgo de hemorragia intracraneana con rivaroxaban, pero esto fue más evidente en los pacientes sin ACV previo. Lo mismo ocurrió en el sangrado de órgano crítico y el sangrado fatal. Rivaroxaban en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria. El porcentaje de pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria y fibrilación auricular es alto. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de nuevos eventos de isquemia miocárdica y de nuevo accidente cerebrovascular. Los desafíos que plantea su tratamiento incluyen manejo de terapia antiplaquetaria, manejo de terapia antitrombótica asociada a procedimientos e intervenciones, decisiones en casos agudos de síndromes coronarios agudos y accidente cerebrovascular. El estudio Rocket AF con más de 14.000 pacientes es una buena oportunidad para evaluar esta asociación. Se analizó en un subestudio la evolución cardiovascular de los pacientes con antecedentes de evento cerebrovascular y la eficacia y seguridad del rivaroxaban versus warfarina. Las características de la población mostraron que los pacientes con antecedentes de infarto de miocardio tenían una mayor prevalencia de sexo masculino, mayor uso de AAS, mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca y menor de accidente cerebrovascular previos. Los resultados mostraron que los pacientes con antecedentes de infarto de miocardio tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares o angina inestable que los que no tienen antecedentes de evento cerebrovascular. La incidencia de eventos cerebrovasculares en estos pacientes fue similar para rivaroxaban y warfarina, en tanto que en los que no tenían antecedentes de infarto de miocardio previo, hubo una tendencia a la reducción del riesgo de eventos cerebrovasculares con rivaroxaban en comparación con warfarina. Las conclusiones de este subestudio son: el porcentaje de pacientes con evento cerebrovascular y fibrilación auricular es alto. Estos pacientes tienen más comorbilidades y mayor riesgo de nuevos eventos cardíacos y cerebrovasculares. La eficacia y seguridad de rivaroxaban fue consistente con el ensayo clínico global. Durante la fase de tratamiento, los pacientes con rivaroxaban tuvieron menor incidencia de eventos isquémicos miocárdicos. Ello plantea la posibilidad de asociar rivaroxaban en pacientes con fibrilación auricular e infarto de miocardio recientes que tengan un riesgo bajo o moderado. La terapia antiplaquetaria dual implica un mayor riesgo de sangrado. Anticoagulación en pacientes ancianos. La fibrilación auricular es más frecuente a mayor edad y llega a tener una prevalencia más del 10% en los mayores de 80 años. A su vez, el riesgo de accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular es mayor y llega a más del 23% en los mayores de 80 años, en comparación con un 1.5% en los de 50 a 59 años. Además, estos pacientes suelen estar polimedicados y consumir medicamentos por su cuenta. Los pacientes ancianos con fibrilación auricular tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y de hemorragias. Cuando están anticoagulados con warfarina, la incidencia de sangrado en el primer año es significativamente mayor en los mayores de 80 años que en los más jóvenes. Por esto, los nuevos anticoagulantes pueden ser más seguros en los ancianos debido a su vida media más corta, menor interferencia con la dieta y menos interacciones con otras drogas. Si bien aún no está disponible las guías de anticoagulación con los NACO en ancianos, algunas recomendaciones pueden ser: utilizar dosis bajas del NACO, por ejemplo rivaroxaban 10 a 15 mg al día, evitar el uso concomitante de antiplaquetarios, evaluar y prevenir riesgos de sangrado mayor y menor, corregir deficiencias dietéticas y empleo de vitaminas. Conclusiones de rivaroxaban en los pacientes de alto riesgo. Los pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de eventos adversos como accidente cerebrovascular y sangrados, tratados con rivaroxaban,
tienen un perfil de eficacia similar a la warfarina y un mejor perfil de seguridad en sangrados mayores y hemorragia intracraneal. La dosis de rivaroxaban a utilizar en pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo deben evaluarse según criterio clínico, ya que ellos tienen a menudo comorbilidades y están polimedicados. Están pendientes los estudios enfocados en adultos mayores. Muchas gracias.